¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sale el Jueves, el espacio donde yo, Eric Díaz, señor, les habla cada semana de todo lo que llega a cine y a streaming, a todas las plataformas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y también muchísimas gracias a las 13 por prestarnos este hermoso espacio como cada semana. Ya saben, las redes sociales van a estar apareciendo por aquí abajo para que sigan Enlace 13 absolutamente en todas, y el teléfono 844-300-0013 para que manden sus mensajitos y estemos en contacto muchísimo más cercanos a ustedes. También las redes de Sale el Jueves, sobre todo en YouTube, por favor síganos por ahí. Ahí la conversación se pone cada vez más buena con la gente que nos está diciendo cómo les parecen las reseñas, cómo ven ellos las películas, si están de acuerdo o no conmigo, y la conversación crece y hacemos una bonita comunidad, la cual agradezco y saludo muchísimo. Esta semana no tendremos noticias porque tuve la oportunidad de ver 3 películas interesantes, bastante interesantes podríamos decirlo, y que creo que hay que entrarles bien porque van para diferentes públicos, para público muy musical, para el público que le guste mucho la televisión y para un público que le guste, por ejemplo, series como Black Mirror. También tenemos algo por ahí. ¿Qué les parece si comenzamos entonces con Sale el Jueves? Ahora tenemos que platicar de Saturday Night, una especie de biopic que habla sobre la forma en la que se hizo la primera emisión del programa Saturday Night Live. Si eres estudiante de comunicación, de cine, productor, director, guionista, etcétera, si te gusta el mundo de la televisión, esta película te puede interesar sobre todo por la forma en la que nos platica cómo se hace una producción en ese entonces, 11 de octubre de 1975, y a partir de eso cómo ha evolucionado la televisión. Tal vez es una película que te pide mucho contexto porque necesitas saber un poquito de Saturday Night Live, este gran programa, este late night, y de personajes clave que hay dentro de la televisión estadounidense como Johnny Carson, el cómico George Carlin, etcétera. Pero si te interesa sobre todo cómo se hace la televisión, te puede llamar muchísimo la atención esta película que por fin llega a plataformas. Estuvo el año pasado ahí rondando en algunas salas de cine, también llegó a plataformas, pero por fin llega a plataformas en México. No necesariamente habla sobre un proceso de escritura y de creación, ¿no? Habla más bien de cómo se puede hacer todo a pesar de un cierto caos, porque la película nos habla solamente de la hora y media antes de que empiece el programa, no es tal cual todo el proceso que hicieron para el programa. A pesar de eso, esta película parece que triunfa en ciertas cosas con ciertos contextos, aunque si está fuera de Estados Unidos o de personas que no les interesa muchísimo el tema, no va a pegar mucho con ellos. Dirigida por Jason Reitman, que es un director al cual yo sigo muchísimo porque él fue el director de Juno, y aparte una película que les recomiendo muchísimo, Gracias por fumar, véanla. Es una cinta que si eres mercadólogo te va a gustar. Este director hace como este tipo de películas para personas que estudian ciertas cosas dentro de la comunicación. Creo que por ahí va la cosa que quiere hacer y sinceramente lo hace bien. Ahora sí, vámonos con una pequeña sinopsis. El programa no empieza porque esté listo, el programa empieza porque son las 11:30. Así empieza esta cinta que nos cuenta la hora y media previa al estreno de Saturday Night Live el 11 de octubre de 1975. El programa, en el que trabajaron un grupo de jóvenes sin experiencia, se va al borde del caos cuando todo lo que puede salir mal, sale mal, pero con uñas y dientes logran sacar a flote el show y hacen una historia de la televisión estadounidense. Como ya dijimos, esta cinta sí es un contexto completamente norteamericano y de un guión hecho por el mismo director, Jason Reitman y Jill Kennan. Es completamente necesario que sepas más o menos de qué está hablando la cinta para verla, porque lo que no hace el guión es plantear quién es cada quien. El guión ya te está dando por hecho que tú sabes qué es el programa, quién es el productor, quién es absolutamente todos los actores que están ahí haciendo sketches. Todos, absolutamente todos, escritores. No hay personajes que nos presenten como nuevos. Al contrario, todo es un ya lo sabes. ¿Esto podría ser un bache? Creo que sí lo es, sobre todo si no sabes mucho del contexto. Pero al ser tan rápida, frenética, muy veloz y muy poco explicativa, no te da tiempo de cuestionarla tanto. Afortunadamente, el caos que representa la cinta en 1 hora y 45 más o menos que dura, es el caos que también puedes llegar a tener tú en tu cabeza porque no estás mucho entendiendo lo que está sucediendo, como no entendían ellos cómo hacer este programa de televisión. Como es 1 hora y media que representa la cinta, la hora y media previa a que empezara Saturday Night Live,
todo se hace sentir como el capítulo de The Bear cuando están en la cocina y está todo hecho un caos porque intentan sacar la producción. Es algo más o menos así, pero con un contexto que es muchísimo más setentero, obviamente, y que aparte aborda, sin mucho éxito, si hay que decirlo, los procesos que tenían que llegar a ser para que esto funcionara. Y que con un caos que hay dentro del elenco y dentro de la producción, nosotros también podemos llegar a mimetizarnos con ese mismo caos. El guión es eso, es un guión caótico, pero que está bien escrito y que representa muy bien cómo pudo haber sido esta producción. Con eso nos vamos a las actuaciones, porque hay muchas caras nuevas, muchas caras muy jóvenes, vamos a decir los nombres de quienes aparecen por ahí: Gabrielle Lebel, Lamorne Morris, Nicholas Brown, Rachel Sennott y Kaya Greber. Son como las caras más jóvenes y más desconocidas, pero que están respaldados por dos actores que salen muy poco dentro de la cinta, que es J.K. Simmons y Willem Dafoe, que parece que todo está llevado a que entendamos que, como pasó en la vida real en esa producción de Saturday Night Live, aquí está sucediendo también. Es un grupo de jóvenes arropados por viejos lobos de mar que saben lo que están haciendo. Esto aporta muchísimo a que el elenco joven pueda explayarse y no ser necesariamente simple, tiene mucha complejidad, pero que tampoco nos lo sobreexpliquen, y que con estos personajes más grandes la historia puede ser un poquito más llevadera. Todos actúan muy bien, sinceramente, les crees todo lo que está sucediendo y la ambientación está muy bien hecha. Por eso nos vamos a ir ahora con la dirección, porque si bien esta dirección no necesariamente es bien ejecutada, me refiero a en la forma en la que está llevada la televisión a la pantalla grande, sí es interesante, por lo menos porque creo que la forma en la que el look setentero nos hace entender cómo se podía haber hecho la televisión en ese entonces está bien. No es muy arriesgada, a eso hay que decirlo, pero el director Jason Reitman, como ya dijimos que trabajó en Juno y Gracias por Fumar, sabe hacer cine, lo sabe hacer bien, y no necesariamente cae en clichés dentro de la forma en la que aborda el cine. Con esto nos vamos a la dirección, una fotografía, de Eric Stelberg, que él ha estado trabajando muchísimo con el director en cintas como Juno, Tully, y también estuvo en 500 días con ella. Esta fotografía nos hace recordar un poquito. ¿Vieron la cinta del Joker cuando están haciendo el plató de televisión con el presentador del programa? Pues más o menos es algo así. ¿Por qué? Porque todo está muy bien ejecutado, la luz está bien hecha, los encuadres están bien hechos, y también recuerda un poco a la forma en la que está hecha la cinta de Late Night with the Devil, algo así, pero ahora con un contexto muchísimo más cómico. La música es una música de Joe Batiste, un pianista que él hizo las partes de piano para Soul, la película Soul de Pixar. No hizo la música tal cual, porque recordemos que la música de esa cinta está hecha por Trent Reznor, pero aquí todo es muy jazzero, experimental y muy jazz fusión, que aporta otra vez al caos. El jazz fusión es eso, básicamente, una discusión entre músicos para hacer una pieza ahí un poco caótica, vuelve a hacer lo mismo y aporta a que el caos que está en pantalla lo vemos por acá. Antes de irme a una calificación, quisiera decir rápidamente que si en verdad te interesa saber cómo ha evolucionado el mundo de la televisión y cómo se producían los programas antes a cómo se producen ahora, creo que sí es necesario que veamos esta cinta. No te estoy diciendo que es una joya, pero también nos hace entender que es necesaria la planeación dentro de un programa, la planeación y la escritura dentro de un programa, porque si no puede llegar a pasar este caos que hay en esta cinta, que ok, a ellos les salió bien, a ellos les salió muy bien que el programa funcionara y que sigue siendo un programa muy muy famoso hasta nuestros tiempos, pero esa no es una regla y eso no es un común denominador para todas las películas. Mi calificación es un 6.9, solamente por los apartados que tienes que saber muchísimo y que no te da tanto contexto, baja a 6.9, pero de ahí en fuera, como ya dijimos, creo que sí tendrían que poner esta cinta en todas las facultades de comunicación. Con esto nos vamos a un pequeño corte y regresamos ahorita a Sale el Jueves. Y estamos de regreso aquí en Sale el Jueves, porque ahora tenemos que platicar de A Complete Unknown,
la biopic de Bob Dylan. Hablar de Bob Dylan para mí es un poco complicado porque es algo que me recuerda mucho a mi padre, sobre todo, y que es un gran referente como una figura de las más grandes de la música del mundo, de las artes y de artes, música, etcétera, escritura en general, y que no solamente es por su obra, sino por la forma en la que vive, porque todavía está vivo, y que ha logrado transgredir una y otra vez la forma en la que está hecha la música, por ejemplo, la escritura, y que ha levantado la voz aparte por causas muy justas. Esta no es la primera vez que se hace una biopic de Bob Dylan. Tenemos el ejemplo de I'm Not There de Todd Haynes, que es de muchos Dylans, no sé si la recuerdan, que había muchísimas personas que lo interpretaban, entre ellos Heath Ledger, Christian Bale y Cate Blanchett. Esa película se la recomiendo mucho, pero no es tal cual una biopic, más bien son pequeños capitulitos. Y si quieren también entrarle un poquito a la historia de Bob Dylan, vean No Directions Home, que es un documental de Martin Scorsese que aborda muchísimo más la vida de Bob Dylan de la forma más lineal y más histórica posible. Porque dicho esto, hay que mencionarlo desde ahorita. Esta película sí es una biopic, pero no es real, es ficción. Muchas cosas de lo que sucede ni siquiera pasaron en la vida real. Y eso es un gran apartado que hay que decir que está siendo como muy criticado por los fans, sobre todo de Bob Dylan. Esta película está hecha de la mano de James Mangold, a quien recordamos porque también hizo una biopic, la de Johnny Cash, Wild Line, con Joaquín Phoenix, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y que ha logrado aparte hacer más cosas por ahí, como Logan, la película de Logan, Ford vs. Ferrari y la última de Indiana Jones. Esto nos quiere decir que tanto sabe hacer blockbusters como sabe entrarle a películas biográficas. Como ya dijimos, la película se toma todas las licencias habidas y por haber para contar esta historia, que desde ahorita hay que decirlo, no es para fans, porque los fans van a señalar los errores. No es para las personas que no conocen a Bob Dylan, porque escuchar 2 horas y cachito de folk en pantalla grande probablemente a las nuevas generaciones no les vaya a gustar del todo. Y creo que es más para personas que estamos como en medio, o que están como en medio. Saben quién es Bob Dylan, han escuchado 2, 3 canciones, pero tampoco son super fans. Lo que sí es que hay que decirlo, no hay que tomar esta película como si fuera la historia real y que a partir de eso ya puedo decir, conozco a Bob Dylan. No, es un parteaguas, tal vez nada más para que digas, quiero conocer más de su historia. Afortunadamente, James Mangold sabe hacer esto bien, o sea, sabe plantear esto bastante bien, y aparte se basó en un libro que se llama Dylan Goes Electric de Elijah Wald, que habla un poco de cómo cambió Bob Dylan del folk al rock and roll. Ahora sí, vámonos con una sinopsis. Al abarcar una parte de la vida de Bob Dylan entre 1960 y 1965, la cinta nos cuenta cómo el cantante de folk llega a Nueva York mientras su carrera como músico va en constante ascenso. Entre sus turbulentas relaciones y la forma en la que sus canciones se convierten en éxitos, vemos cómo Dylan desea cambiar de estilo y todo culmina con la presentación en el Newport Folk Festival de 1965, momento que marcó un antes y un después en la vida de Dylan. Este guión está escrito también por James Mangold y por Jay Cox, y aparte fue aprobado por el mismísimo Bob Dylan. O sea que todas las mentiras y todas las cosas que no están bien hechas por acá fueron aprobadas por Bob Dylan. Ya sé que está viejito y que muchos pueden llegar a decir que por eso la aprobó. No, no es por eso, es porque probablemente Dylan no quería que su historia se contara tal cual, de una forma tan lineal. Hay que decirlo, las biopics y los guiones de biopics pueden hacer 2 cosas. O tomar la vida completa, desde que son niños hasta su muerte de los personajes, como el caso de Elvis, la cual fue para mí un gran fracaso, o pueden solamente tomar un pequeño fragmento, un pequeño capítulo, como por ejemplo esta cinta, la de Wild Line también, o la que hicieron de Lady Di hace unos cuantos años, Spencer, también es eso, toma nada más unos cuantos años o un día, por ejemplo, de la vida para contar la historia. Aquí sí se centra entre 1960 y 1965, cuando cambia del folk al rock, pero que plantea situaciones y personajes y mezcla fechas que ni siquiera sucedieron como nos lo están contando, o sea, en la comparativa de la vida real. Eso nos hace preguntarnos, ¿la película de qué habla? ¿De las relaciones de Bob Dylan? ¿De cómo cambió la música? ¿De cómo entró a hacer rock en vez de folk? ¿O de todo a la vez? Y la respuesta es que no sabemos. ¿Por qué? Porque la cinta es eso. El problema del guión es que no se centra en una sola cosa, a pesar de que es un tiempo más corto, y que va saltando de una cosa a otra. ¿Funciona? Pues sí, tal vez sí funcione, pero el guión agrega tantos personajes que no existen, como uno que es un músico de blues, que en la película se llama Jesse Moffett, que está hecho por el hijo de Muddy Waters, este increíble músico de blues,
que sí se aceptan, se aplauden porque es un gran agregado, está padre por lo del guión, lo que hace, pero nos hace cuestionarnos que si toda la historia que nos está contando fue real o no. Un ejemplo pequeño de lo que hace el guión. Hay una escena casi al final en la que abuchean a Bob Dylan por estar cantando rock en vez de folk. Y le dicen Judas, le gritan Judas entre el público. Eso sí sucedió, pero sucedió en el 1966 en Manchester. No sucedió durante la presentación que ponen aquí. También en esta presentación, que es en el Festival de Folk, termina con la canción Like a Rolling Stone, y esa canción ni siquiera la cantó en ese festival. Son estas cositas que a un fan tal vez le puedan molestar, pero a alguien que no es tan fan, no. Y de hecho, si lo pones como no fan, la película avanza y funciona bastante bien. El cambio de cómo Dylan hace del Dylan folk al Dylan eléctrico, tal vez podría ser como el gran meollo del guión, que sí lo es, pero al meterle tantos agregados ya nos hace cuestionarnos si este guión quiere inventar una historia alterna, una línea alterna, un universo alterno, o nos está contando en verdad la historia de Bob Dylan. Eso nos hace ir a las actuaciones, porque estas faltas del guión se basan un poquito en que la historia cambia, pero también en que los actores pueden interpretar bien esos cambios. ¿Quién sale por ahí? Timothée Chalamet como Bob Dylan. Lo recordamos muchísimo por películas como Doom, Bones and All, etc. Cara conocidísima en los últimos años. Mónica Bárbaro, Edward Norton, que regresa a la pantalla grande. Aquí hace a Peter Seger, Ellen Fanning, y aparte tenemos a Buddy Holbrook como Johnny Cash. Sinceramente, yo quería ver al Johnny Cash de Joaquín Phoenix en esta película, pensando en que James Mangold también hizo la película biopic de Johnny Cash. Pensé que podrían por ahí tal vez hacer ese cruce, pero qué bueno que no lo hicieron, porque aquí Johnny Cash lo hace bastante bien. Y que si tenemos que decir algo es que Timothy se ve muy bien a cámara, da muy bien el aire de Bob Dylan, a pesar de que por la forma en la que está escrita su papel de Bob Dylan cae un poco mal al principio, aunque entiendes que es la dimensionalidad que querían darle. Y cuando repetimos que Bob Dylan hasta él mismo le dio el visto bueno a Timothy también como para interpretarlo, está bien, no podemos quejarnos tanto por ahí. Es una forma de entrarle a la historia que al final es ficción. Hay que hablar de eso, es ficción. Si queremos ver un documental, vamos a ver un documental, vamos a ver el documental de Martin Scorsese sobre la vida de Dylan en vez de ver esta cinta. Las actuaciones en general, todas muy bien. Esto nos hace irnos con la dirección de James Mangold, un gran director, si me lo preguntan, muy ambivalente porque ha hecho cosas muy buenas y muy malas. La de Walk the Line, muy buena, y la última de Indiana Jones, sinceramente para mí fue un bodrio, pero que nos ha demostrado que sabe dirigir muy bien y que sabe entrarle estas cintas históricas. Aquí todo lo que hace y cómo adapta a este Nueva York entre el 60 y 65 se ve bastante bien. Las tomas que hacen en motocicletas y cómo siguen a Bob Dylan en las calles, la forma en la que está hecha toda la ambientación, me parece bastante interesante, no arriesgada, pero por lo menos interesante. Y lo arriesgado más bien es cómo cambió la historia. Nos vamos con la fotografía de Fedon Famichel, que también estuvo trabajando muchísimo con este director en la última de Indiana Jones, y aparte ha estado en otras películas como El juicio de los 7 de Chicago, En búsqueda de la felicidad o Patch Adams. El juicio de los 7 de Chicago también es un poco histórica, hecha ambientada en los 70 en Chicago, que aquí por lo menos también vuelve a adaptar a Nueva York como algo antiguo, y que toda la forma en la que está fotografiado nos hace sentir como un poco avejentado, y este sentido folky de la película se siente muchísimo y lo hace muchísimo más vívido. La música es un apartado que sinceramente creo que vale muchísimo la pena reconocer, porque sí, son canciones de Bob Dylan que uno agradece muchísimo verlas en pantalla y sin que las corten, o sea, de principio a fin. El folk es algo que creo que debería seguir sucediendo en estos tiempos, y todavía sucede, pero que aquí lo interesante es que Timothée Chalamet canta estas canciones, buscó la manera de interpretarlas y se escucha muy bien. No se escucha como una imitación de Bob Dylan, más bien se escucha como una interpretación de él, y sinceramente se escucha muy bien. Me sorprendió mucho, y aparte te hace querer ver estas versiones remasterizadas de las canciones, por ejemplo, y que lleguen a estas nuevas generaciones. Antes de irnos a la calificación de esta cinta, sí quisiera decir que si es verdad o no todo lo que cuentan, si se toman muchas licencias, etcétera, está bien, pero esta película me parece sumamente necesaria en estos tiempos porque representa una contestación a un mundo tan de derecha como estamos viviendo en este momento. Es entender que hay figuras
como Bob Dylan, que en su momento había una guerra en ese entonces, estaba horrible todo el mundo, mueren muchas personas, pasan un montón de cosas. En ese tiempo él alzó la voz para esta clase trabajadora, para la clase obrera. Y aquí, en estos tiempos, ahora no tenemos esas figuras, sinceramente. Pero tenemos estas fotografías de Bob Dylan. Tenemos esta forma de entender que podemos llegar a generar estos personajes y hacerlos llegar lejos para que nuestra voz suene en todos lados. Mi calificación para esta película es un 7 cerradito, no me parece una joya, sinceramente. Creo que no va para fans, creo que no va para gente que no lo conozcan, pero si te desconectas un poquito de la historia tal cual como es y lo tomas como ficción, es una película que te puede llegar a entretener bastante. Está nominada a 8 premios Oscar, ya veremos qué gana, no creo que gane mucho, sinceramente, pero sí se merece un buen aplauso y sobre todo se merece que recordemos en vida, porque aún vive, a Bob Dylan y que hagamos llegar su legado muchísimo más lejos. Con esto nos vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en Sale el Jueves para hablar de una tercera y última película. Y estamos de regreso aquí en Sale el Jueves, porque ahora tenemos que platicar de Companion o Compañera Perfecta, una película que si te gusta Black Mirror, tal vez esta cinta pueda llamarte la atención. También si te gusta Terminator, probablemente te llame la atención. Esto es como un Terminator soft, con una historia de amor ahí bastante rara, dirigida por Hugh Hancock, que es su debut cinematográfico. Él ha trabajado muchísimo como guionista y como director de series y pequeñas documentales o cositas por ahí, pero este es su primer salto a la pantalla grande y que nos habla de los peligros de las inteligencias artificiales, la soledad en los tiempos modernos, el aislamiento y la tecnología, pero sin tocar un fondo muy profundo. O sea, todo como muy por encimita, sin ser aleccionador y que causa un poquito de miedo, haciendo un thriller con un poquito de ficción que no es Ex Machina, la película esta de Alex Garland, de este joven que trataba como de ver la inteligencia artificial de un robot que era muy, muy bonito, muy hermoso y que tenía que ver cómo esta conciencia humana iba tomando tal cual conciencia. No es por ahí, es algo muchísimo más soft, pero que por lo menos es para principios de año una pequeñita sorpresa para los que les guste el cine de ciencia ficción y un poquito de terror. Vámonos con la sinopsis. En un mundo donde la inteligencia artificial parece ser más habitual y la tecnología ha avanzado lo suficiente para crear robots con apariencia completamente humana, un grupo de amigos se reúnen en una casa de campo de un multimillonario para pasar el fin de semana. Las cosas se saldrán de control cuando un asesinato revele los planes de uno de los invitados y se revele el hecho de que su pareja es un robot con inteligencia artificial. El guión de Hugh Hancock, el mismo director, es un planteamiento interesante sobre la forma en la que la inteligencia artificial y todas las tecnologías avanzan poco a poco y se mezclan con los humanos hoy en día y con la sociedad sobre todo. El guión toma premisas interesantes que se sueltan demasiado rápido, como esto que les estoy planteando. Sí habla 2 segundos sobre estos riesgos y sí lo sigue abordando, pero ya como una historia muchísimo más de persecución y un poco a la Terminator, pero como ya dijimos al principio, con una historia de amor. La historia aparte y el guión no respeta sus mismas reglas que plantea y eso es un pequeño bachecito que tiene la trama. En una parte de la historia, no es spoiler, nos dicen que este robot, este androide, puede ser muy inteligente. Él puede subir su inteligencia al 100% y al subirlo va a hacer wow. Va a explotar y no hay forma en que la atrapen. Pero esta inteligencia artificial sigue siendo muy tonta. O sea, no parece como si hubiera en realidad algo que fuera una amenaza tan real hasta que aparece su contraparte. Pero todo es como si transformáramos un poquito al T-800 siendo perseguido por el T-1000, pero ahora son una robot guapa con otro robot ahí que es medio raro. Todo aderezado con una historia de amor que sí, ok, tal vez tiene tintes de Black Mirror, pero que al meterle un poquito de comedia y terror rompe con esta fórmula y al final nada es tan profundo y la historia termina siendo muy flat. No va como para muchos lados, aunque sinceramente para la hora 35 que dura, creo que está bien, es consistente de principio a fin, pero como copia tantas cosas o como toma prestadas tantas cosas de diferentes ámbitos, se siente un poquito extraño. Con esto nos vamos a las actuaciones, porque está por ahí
Jack Quaid, a él lo recordamos muchísimo por The Boys, es el chico de The Boys. Sophie Thatcher, que la recordamos que hace poco salió en Heretic y Maxine, y aparte tiene un personaje bastante interesante en Yellow Jackets. Y hay otros actores por ahí que no son muy conocidos, Megan Suri y Lucas Gage. Las actuaciones, sinceramente, la de Jack White como este chico, como Josh, está bien, pero cuesta un poquito trabajo de despegarse su cara de su trabajo en The Voice. La que sorprende y la que creo que va un poquito más allá es Sophie Thatcher, porque está muy bien hecho el diseño de este androide. Se la crees que es un personaje real, pero también se la crees que es una persona androide, o sea, le crees las dos vertientes, un androide enamorado, lo cual está padre porque los matices que le mete te hace saber que puede hacer dos personajes en uno, pero que tampoco es tan profundo, aunque sí llegas a empatizar un poquito con él por ciertas cosas que pasan, sobre todo en el tercer acto de la película. Tercer acto que sinceramente al final copia muchísimo más a Terminator y lo hace muchísimo más obvio. La dirección, ya dijimos, Hugh Hancock. Para hacer su primera cinta está bastante bien, sobre todo en los planos que son como memorias de los robots, que es cuando nos plantean cómo ellos recuerdan, cómo conocieron a sus dueños, por así decirlo. Esas escenas son muy coloridas, tienen un diseño de producción bastante interesante y te dan ganas de ver muchísimo más de ese imaginario. Pero al hacerlo todo ahora en un entorno real, cuando cambian al entorno real, parece poco memorable y parece un poco algo que ya habíamos visto. Aunque, bueno, es lo mismo, es su primer película. Tampoco vamos a criticarlo tanto porque es su primer acercamiento al séptimo arte ya en pantalla grande. Y está bien, que esta película pudo haber llegado directo a plataformas, pero afortunadamente se pone en pantalla grande y también nos hace querer ver qué va a hacer próximamente el director y cómo tal vez deja de copiar a otros personajes, a otros directores como James Cameron. Eso nos hace irnos a la fotografía, y ahorita hablamos de exactamente la escena en la que copian un poquito Terminator, una fotografía de Eli Bourne, él trabajó en Boogeyman y la nueva de Hellraiser, que hay encuadres muy bien hechos, hay encuadres muy bien ejecutados, muy bonitos, y hay una toma, esto sí tal vez un poco un spoiler, pero no mucho, en la que nuestro androide se quita la piel de la mano y se ve lo robotizado que está, todo el metal de sus huesos, y que recuerda un montón a la escena de Terminator en lo que pasa exactamente lo mismo, pero con una contratoma. O sea, la toma de Terminator era, si mal no recuerdo, en contrapicada, y aquí es una picada. Está diferente el encuadre, pero se nota que están copiando, y esto es un poco parte de la fotografía y de la dirección, que se siente que están tratando de crear un homenaje, pero que este homenaje se siente un poco más como copia, aunque está bien, porque le dieron nuevos dotes y le dan ciertos valores diferentes a lo que veníamos viendo con Terminator. La fotografía, bien a secas, sobre todo también en las partes de la remembranza de los robots. La música está hecha por un hombre muy extraño que se llama Hirokesh Hirway, que es su sexta cinta. Ha hecho muchísima música para diferentes cosas, y si buscan su música en YouTube, no la encontré en Spotify, van a ver por qué digo extraño. La forma en la que compone parece como si no siguiera ciertos patrones musicales y que todo estuviera saliendo como de su cabeza. Se siente un poquito raro, pero creo que todo está hecho con sintetizadores análogos y ese es tal vez el por qué esto se siente así. Pero está bien, es una música que de nuevo no es memorable, pero por lo menos está intentando hacer una nueva forma de entrarle a hacer música. Antes de irnos a una calificación, quisiera decir que denle la oportunidad, sí denle la oportunidad para irla a ver a la pantalla grande. Va a durar por lo menos tal vez un par de semanas en los cines. ¿Por qué darle la oportunidad? Porque son directores primerizos que necesitan este apoyo. Necesitan nuestro apoyo para saber que sus cintas van a llegar un poquito más allá, para que les puedan soltar un poco más de proyectos. Esto por lo menos es una premisa, si no muy innovadora, por lo menos diferente. No es tal cual como lo vendieron muchos, como es que es un capítulo de Black Mirror pero en pantalla grande. No tanto por ahí, tal vez un poco, y sobre todo no porque acaba muy cursi, pero se plantea bien conforme va avanzando la cinta. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad a este director de ver su cinta en pantalla grande. Para mí esto es un 6.8, no está terriblemente mal, no me parece una buena película, queda en la media y bueno, está bien, ya voy a esperar a ver qué hace ahora este director. Con esto terminamos hoy, sale el jueves. Muchísimas gracias a mis compañeros por hacer realidad este programa como cada semana. Muchísimas gracias también a ustedes por ver cada una de las emisiones que tenemos por aquí
Sale el jueves, a los comentarios que nos llegan, a todos los mensajitos que estamos teniendo por ahí, también los contestamos cuando ponemos. Muchísimas gracias y muchas gracias también a Enlace 13 por prestarnos este hermoso espacio. Ya saben que tienen que seguir a Enlace 13 en todas las redes sociales, van a estar apareciendo por aquí abajo, y manden un WhatsApp, ¿por qué no? 844-300-0013 para platicar por ahí también más directamente con ustedes. Si quieren que cubramos alguna cosa de cine por ahí, si han hecho alguna pequeña producción, si presentaron algún cortometraje, también mándenoslo por ahí. Aquí estaremos hablando de eso y pues abordando un poquito más de cine. Esto es todo por esta semana. ¿Qué les parece si ustedes y yo tenemos una cita por aquí el próximo